Mantener relaciones sanas en el interior de la familia requiere cierta dosis de autoridad. La norma es fundamental a la hora de convivir en un círculo social, cualquiera que sea, y las figuras de autoridad, por lo general los padres, están ahí para hacerla cumplir. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos empiezan a cuestionar esa autoridad? ¿Es realmente algo negativo el hecho de que empiecen a cuestionar nuestras decisiones o nuestras órdenes? ¿O quizá por el contrario pueda ser una señal de que algo bueno estamos haciendo? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Está rico. Mijo, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué no se ha arreglado en el colegio? No puedo ir, me suspendieron. ¿Cómo así, Miguel Ángel? ¿Y usted qué hizo ahora? Me dijeron que tengo el pelo muy largo y que no puedo volver hasta que me lo corte. No, usted tiene que ir. Oscar, ¿si estás escuchando? Pasó. ¿Qué dice ahora? Ay, no es con vos, hombre. Es que el niño no puede entrar al colegio porque no tiene el pelo corto. Ah, eso se arregla ahora. Lo llevo ahorita a la barbería, alístese. Sí, vaya, mi amor. Báñese, arréglese para que alcance a llegar. No voy a ir. ¿Cómo así, Miguel Ángel? No me van a obligar. Además, no me gusta el pelo tan corto. Y no entiendo qué tiene que ver el pelo con mi educación. Pues mucho, Miguel. Usted tiene que ir porque el colegio tiene normas y son para cumplirlas. Hágame el favor, ¿ah? Ah, listo. Entonces no vuelvo y ya. Y me meten donde no jodan. Miguel, así no nos hable. A ver, ¿qué pasa? A ver, respete, hermano. Ya le estamos diciendo mucho, entonces le tenemos que rogar, ¿o qué? Hagan lo que quieran. Yo no me voy a cortar el cabello. A mí nadie me va a prohibir tener pelo como yo quiera. Permiso. Yo te he dicho a ti. No, pero es que él ha cambiado mucho. Yo creo que hoy en día es más común o natural de lo que parece que los hijos, las hijas en cualquier edad puedan cuestionar esa autoridad de los padres, y no solamente de los padres, sino de abuelos, de profesores, de todo ese entorno que tiene alrededor de los adultos, por decirlo así. Antes no se veía mucho y era una señal de irrespeto y era pues castigado, pero hoy en día se ve mucho más. ¿Qué tan bueno, qué no tan bueno es que se cuestionen la autoridad desde niños, en la adolescencia o en la juventud? Pues mira, yo creo que de por sí antes no era tan a menudo como ahora en la actualidad. Pienso que el cuestionamiento de los hijos hacia los padres pues es de manera natural, y cuando se llega a la etapa, digamos, de la adolescencia y que entra esa rebeldía y eso, pues pienso que siempre es como desde la parte de uno de desobedecer, o como vuelvo y lo digo, desde la rebeldía, o que otros quieren tomar o no comparten las mismas ideas que los papás, porque pues no están en esa misma razón que ellos. Y pues Puede ser algo, por decirlo así, normal, por sentir uno que es diferente a lo que uno piensa, a lo que ellos piensan también. pues, o sea, es respetable, no es tan normal, porque pues de pronto desde el desobedecer, pues ahí es donde, digamos, se empieza a llevar la contraria con los papás o con el acudiente con el que esté en el momento, y pues es una falta de respeto hacia ellos, es desde el desobedecer. Entonces, pues yo creo que para eso llega una cierta mayoría de edad, donde ya puedes como tomar las riendas de tu vida bajo la responsabilidad de... Claro, y el respeto, ¿no? Sí, el respeto es una palabra muy importante, tanto entre padres e hijos como entre parejas. Y más que todo, en esta época que estamos viviendo ahorita, es una palabra clave para que exista una armonía en la sociedad. Si uno no respeta al semejante, uno se lo quiere llevar por delante. Entonces, ahí está un problema de resolver. ¿Qué decir, Hernán, de lo que estábamos discutiendo, y es que los hijos, hijas, hoy en día cuestionan mucho la autoridad de los padres? Eso antes no se veía.
Lo que pasa es que en la época, por ejemplo, cuando yo estaba joven, habían varias clases de padres. Habían unos padres demasiado estrictos y castigaban a los hijos con mucha Severidad. crueldad prácticamente. A mí me tocó ver varias familias donde los papás colgaban a los hijos, ¿sí? O los ponían a aguantar varias horas arrollados en el patio, ¿sí? Inclusive solo porque no querían responder la respuesta correcta de una tarea que les habían mandado a hacer, o porque no tenían pues esa capacidad de dar una respuesta como la querían recibir los padres, ya se ponían bravos y entonces castigaban a los muchachos. Y a uno no lo podían, no podían tolerar que uno se les volara de la casa para la calle, porque uno tenía que estar encerrado en la casa. Solamente cuando ellos querían era que uno podía salir a la calle. Y eso que en esa época no había tanto peligro como hay hoy. Sin embargo, hoy habiendo tanto peligro, hoy muchos padres son muy permisivos, ¿sí? Entonces permiten que los muchachos hagan lo que yo les dé prácticamente la gana, ¿sí? Y pues ahí es donde ellos van empezando a perder el respeto, ¿sí? Cuando un joven, un niño hace lo que le da la gana, ya el padre pierde autoridad. Es decir, en su época, en su niñez, en su adolescencia, mejor no cuestionar a nadie. Mejor como que hacerle caso a los papás y hacer lo que ellos dijeran. Sí, porque pues es una cosa lógica. Ya a esta época, yo ya tengo 73 años y he ido reflexionando sobre la importancia de lo que es la obediencia. La obediencia es una palabra muy semejante al respeto, porque uno a un ser superior debe rendirle respeto ¿En algún y momento, obediencia. claro, en Me algún refiero- momento usted cuestionó esa autoridad de sus padres? Pues prácticamente cuando yo estaba joven, antes de la adolescencia, pues yo lo veía como un protector, como un padre. Y sobre todo mi mamá, ella me protegía mucho, no me dejaba salir a la calle, me prohibía muchas cosas, entonces yo fui creándome con una mentalidad como de rebelde, ¿sí? Pero no era que yo irrespetara a mi mamá, sino que yo veía unas cosas que quería hacer y no las podía hacer porque me las prohibían, y entonces trataba de hacerlas para investigar por qué me prohibían hacer eso. Es decir, era rebelde. Era rebelde. Pues eso me fue pegando hasta que entré a la juventud y cuando estaba en bachillerato fui uno de los tirapiedras número 1 del Politécnico. No cuestionaba solamente la autoridad de los padres, sino también en general. Es decir, ¿por qué tirar piedra? ¿Era como un cuestionamiento al sistema, tal vez en ese momento? Pues para hablar pues, de cuestionamiento al sistema ya tendría que estar ya en quinto o sexto bachillerato, Ajá. ¿sí? Pero ¿Y en ese momento en qué estaba? inicialmente no, porque a todo niño le gusta agarrar piedra y tirarle a los pájaros. Claro. Y- Como por unirse ahí a Sí, esa... no agarra esa cosa, pero yo te digo que yo me paro al frente de un gallinazo aquí a 5 metros y no soy capaz de pegarle. ¿Por qué Yo esa tenía rebeldía? muy mala puntería, yo no era capaz de tirar, de tumbar un pájaro en el aire, no. Sino que lo hacía uno era como porque o escuchar sonar esos escudos de esos policías. Porque que esa traquearan. rebeldía, si su mamá le decía no vaya, ¿por qué iba? Eso es, no sé, me parece que eso tiene que ver con algo genético de uno, algo innato. Daniel, ¿cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? Pues soy terapéutica en farmacodependencia. ¿Cómo era esa juventud? ¿En qué momento y fuiste rebelde? En algún momento de mi juventud, sí. Claro, pues hace que pues tuve un episodio con la drogadicción, pues todo eso se me salió de las manos y ya no obedecía las órdenes de mi casa. En mi casa pues había unas normas, ciertas normas, en donde ninguna de ellas las cumplía. En algún momento pues
mi familia ya como que se lo entregó a Dios y bueno, toqué fondo en ese aspecto y es como eso, o sea, rebelarse, no querer cumplir ninguna norma, no querer hacer caso, desobedecer, entonces como eso. ¿Cómo fue eso? Es decir, ¿cómo fue ese proceso y por qué llegas a este tema de las drogas y a cuestionar todo lo que en ese momento te habían enseñado en tu familia? Porque pues en algún momento de mi vida yo me sentí como que no tenía como esa red de apoyo que era la paterna, entonces pues yo me cuestionaba eso en sentido de que, pero ¿por qué él es así? ¿Ya? Y pues el ejemplo que él me dio fue eso. Entonces pues, o sea, como tomé esa decisión de hacerlo por cuenta propia porque a mí nadie me influenció a eso, ni yo mismo fue el que tomé la decisión de hacerlo. Y pues a raíz de eso pues vine teniendo serie de problemas, tanto como personales, como social, judicial. Entonces, pues eso. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos conversando. Daniel, ¿con quién vivías en ese momento? Pues en ese momento yo vivía con lo que era mi abuela materna y mi mamá. ¿Cuántos años tenías? Cuando empezó El tema de las drogas. cuando inició el tema de la drogadicción tenía más o menos por ahí unos 15 años. ¿Qué tan autoritarias eran, por decirlo así, tu mamá y tu abuela? Pues yo creo que tan autoritaria no, yo creo que fue más desde la parte de ese alcahuetería en ese momento, de esa libertina que pues usé como libertinaje y a base de eso pues fue donde me salía el control de la autoridad de ella ya, ¿Qué tipo de órdenes desobedecías o todas? literal casi todas. ¿Y cómo actuaban ellas ante eso? No, pues ella se preocupaba mucho por ese comportamiento que en ese momento estaba tomando y buscaba miles y miles de maneras como que alternativas en cómo poder ayudarme, pues hasta que encontraron una institución en la que en ese momento pues ayudó en mi proceso y esa fue como de la manera de ellos enseñarme la lección, ¿ya? Juliana, como psicoterapeuta, hablemos un poco de ese cuestionamiento a la autoridad que hoy en día se ve mucho en la infancia y en la adolescencia. Bueno, Harold acaba de decir algo muy importante que fue que le dieron mucha permisividad. Hoy en día los padres, no solo hablo de los que tienen niños pequeños, sino adolescentes, entraron en un grave error que fue creerse amigo de los hijos. Y se desdibujó esto de las reglas, las normas y cayeron en una excesiva permisividad. Y al hacerlo, ocurren este tipo de cosas y ya cuando se dan cuenta, pues el agua ya llegó muy arriba. La casa y un hogar se debe manejar como una empresa. Para toda empresa hay reglas, hay normas y hay cosas que se deben sí o sí cumplir. Sí, claro. Sin ser autoritario, que es distinto a tener autoridad. Entonces, los padres tenemos un rol muy importante que es educar a nuestros hijos, no ser los amigos. Y dentro de eso cae mucho el yo lo estoy diciendo, se cumple porque esta es la regla y la norma. Entonces ahí hay un poco de confusión, yo creo, muchas veces en los padres de los jóvenes o adultos jóvenes, que se les dio mucha permisividad. Cuestionar a la autoridad, digamos, en la infancia, en la adolescencia, juventud, cuestionar eso que dicen los padres y la autoridad que ellos tienen, ¿siempre es negativo? ¿O cuándo no es tan negativo? ¿Podría ser algo positivo en algún momento? Pues tanto como cuestionar es negativo, porque si estás cuestionando la autoridad, ya vamos mal. Como lo decía Daniel, que tiene 24 años, los jóvenes de esta edad, los padres entraron en un error que fue creerse amigo de sus hijos y nosotros no venimos a ser los amigos de los hijos.
Una cosa es tener una relación cercana, es hablar, escucharlos, pero la autoridad no se negocia. Entonces, otra cosa es que el niño, el adolescente quiera entrar en una conversación del por qué las reglas o curiosidad y tú entras dentro de tu rol como padre. Mira, lo que pasa es que tú tienes que acostarte a tal hora porque la hormona del crecimiento o porque esa es la regla en esta casa. Porque mañana es un problema que te levantes. Claro. O si están pero es que la vaina es que en vacaciones, entonces el niño o el joven de 12, Asume, 13 años ajá. va a decir, pero estoy en vacaciones. Sí, pero es que acá te tienes que acostar porque la casa Esa es la tiene regla. reglas y normas. Entonces, porque también entramos mucho en explicarles todo y ahí es cuando todo te empieza a decir, ¿pero por qué? Y llega un momento que toca decir, pues porque yo lo digo, porque esas son las reglas. Porque soy su mamá. Porque soy su mamá y aquí se hace Sí. en estas 4 paredes lo que yo se digo. Lo que yo se digo, perdón, lo que yo digo. Ajá. Entonces es eso, ya es distinto tener un diálogo y con esta figura de autoridad también debe venir amor, comprensión, escucha, tiempo en familia, o sea, muchas cosas. No ser autoritario, sino tener una figura de autoridad. En toda, como hablábamos ahora, una empresa tiene que tener una figura de autoridad y la figura de autoridad en la casa son los padres. ¿Cuál es la diferencia de pronto como entre esa autoridad que puede ejercer uno como padre o como madre y el autoritarismo? Porque a uno le da miedo, digamos, de cierta forma como que pasar al otro extremo, como que los dos extremos son negativos y uno queda como en la mitad sin saber para dónde ir. Esa es la maravilla Esa es la de ser cuestión. padre, esa es la cuestión. Realmente el autoritarismo es agresivo, pasa por encima del otro, tiene unas particularidades distintas y más que autoridad, llamémosle figura del padre. Y al padre, o sea, por jerarquía, se le respeta. Entonces, es eso, es más que autoritarismo. El autoritarismo es malo porque lo que te digo, va en contra del ser humano que está allí, sea niño, adulto, y entonces es como un atropello. En cambio, tener autoridad es cuando tú pides, no pides, cuando te respetan, y sí, pides respeto y lo das. Pero, por ejemplo, si tú vas a regañar a un niño que se está portando mal, es difícil, digamos, regañarle, decirle, para lo que estás haciendo, porque entonces me estás gritando, te estoy hablando duro. Entonces, ahí es cuando empiezan estas discusiones que los padres muchas veces se dejan enredar y terminan Cediendo, tal vez. sí, y siendo demasiado permisivos. Vamos a ver otra historia en el podcast de Manuela y ya regresamos. Hola familia, bienvenidos a un episodio más aquí en Familia Sin Filtro. Yo creo que ustedes desde casa, en el lugar donde estén, siempre en algún momento de sus vidas han desafiado las reglas en algún momento, han desafiado la autoridad. Hoy les tengo una historia de una invitada que ha vivido intensamente esta experiencia y con quien vamos a compartir el día de hoy. Bienvenida. Yo soy Sara Palmesano, soy estudiante de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos en la Universidad del Valle y estudiante de Derecho. ¿Cuál fue ese primer momento en que sentiste la necesidad de desafiar la autoridad? Bueno, realmente toda esta experiencia que he vivido yo surge a partir de un abuso del que fui víctima. Yo era una niña muy tranquila, muy callada, de hecho no me gustaba salir, era prácticamente como la hija soñada, dirían muchos, con buenas notas y demás. Cuando yo sufro este abuso y cuando paso un poco esa etapa de duelo donde reconozco que efectivamente fui víctima, empiezo a tener estas primeras experiencias en el desafío a la autoridad. Recuerdo que me tocaba ir al colegio y yo tenía todas las tareas presentadas, pero solo por llamar la atención, solo por desafiar la autoridad del profesor y de manera indirecta de mi familia, no las presentaba. Al punto de que pues llamaban a mi mamá, la citaban y a ella le tocaba ir como a mediar. Y ella sabía y reconocía que yo tenía las tareas, pero no sabía cómo explicar el por qué yo desafiaba la autoridad de esa manera.
Igualmente pues he tenido otras experiencias alrededor de lo social. Pues al comienzo había confusión porque no sabía que estaba siendo víctima. Yo empecé con este sufrimiento desde los 7 años, entonces al ser una niña pues desconocía realmente las dimensiones del abuso. Luego empecé a darme cuenta que efectivamente estaba siendo víctima y cuando me di cuenta de eso no sentí ni rabia ni odio, sino un poco de culpabilidad. Ahora, después de todas las reflexiones que he podido hacer como mujer feminista popular que me reconozco, pues me doy cuenta que no era mi culpa. Él hacía parte de alguna manera de mi familia, porque era esposo de mi tía, entonces yo tenía toda esta como contradicción de sentimientos, contradicción que se veía reflejada en mis conductas, hasta ese punto de quiebre donde él sale del país y cuando él sale del país como que yo me libero y digo, uy, yo fui víctima. ¿Qué tipo de autoridad te resultaba más difícil de aceptar? Yo creo que de alguna manera la que estaba en el colegio, los profesores y directivos, porque bueno, con mi madre siempre he tenido una excelente relación, pero más allá de esa relación tenía un sentimiento de pena, de vergüenza. Entonces yo traté de aislarme un poco de mi mamá, un poco durante mi proceso del duelo y me enfoqué en el colegio. ¿Cuál fue ese momento donde desafiaste la autoridad, que fue algo límite, donde sentiste de pronto que la respuesta venía agresiva hacia vos? Cuando revelo el abuso ante el salón fue el momento límite de autoridad, porque me tomé el espacio y lo dije en un debate que estábamos haciendo con motivo del Día de la Mujer. Entonces, eso para mí fue el detonante, eso fue la forma en que yo me liberé y a partir de ahí empecé a tener una conducta social como sujeta política más activa. Y lo digo porque se enmarcó en muchos movimientos sociales de los cuales aún hoy hago parte y que fueron como el pinino para yo continuar en estas luchas que hoy reivindico. Y muchas veces, por el trabajo que tuve en esa época, pues habían amenazas, habían ejercicios de persecución, de perfilamiento, y yo dije, no más. Voy a desafiar estas autoridades que pretenden encasillarme y voy a vivir mi vida, mis duelos, mis ejercicios y mis luchas como pretenda yo y quiera yo vivirlas. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ustedes y yo nos vemos en otra oportunidad aquí en Familia Sin Filtro. Chao. Hernán, ¿cómo te ha ido o cómo te fue en la crianza de tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo actualmente 5 hijos. 5 hijos, mujeres, hombres. 3 mujeres y 2 varones. ¿Cómo fue ese tema de la crianza? ¿En algún momento fueron rebeldes o cómo fue todo este tema de la autoridad? Bueno, los muchachos, las hijas han sido muy obedientes. Sí. Los muchachos son los que se ven un poquito más rebeldes, ¿sí? Pero las hijas han sido muy obedientes todas. Sí. Y cuando me dice los muchachos han sido más rebeldes, ¿es de qué tipo de rebeldía? ¿Qué hacían? ¿Qué cuestionaban? Pues son como parecidos a la forma de comportarme yo cuando era joven, porque yo les decía, deja de estar peleando allá en la calle, porque salen a pelear con los otros, con los vecinos. No, papá, es que me están molestando mucho y entonces yo no me puedo dejar tampoco molestar. Y así, por ese estilo. En cambio, las hijas, como estaban en su casa haciendo oficio o estudiando, eran más tranquilitas o son más tranquilas. ¿Y cómo era su figura de autoridad? Ahora, si lo piensa, ¿era una autoridad que ellos respetaban? Pues yo no me sentí en ningún momento irrespetado por ellos. Y pues de rara vez los castigué físicamente. A veces a los varoncitos sí le di unos correazos porque pues ellos, como la hermana mayor de ellos, lloraba mucho y yo creía que era que le habían pegado. Y uno de ellos sí le había pellizcado y se había escondido y entonces yo castigaba al otro que le seguía a ella. Y él me reclamó ya después de adulto, me dijo, no papá, usted... Yo nunca fui. Viendo que era Jesús el que estaba molestando a Catalina y usted me pegaba era a mí. Claro. Pero ya grande me lo dijo, no cuando estaba pequeñito. ¿Sí? Cuando Hernán dices que las niñas eran más obedientes, los niños no, los hombres, los muchachos, ¿qué tan cierto es esa Lo que pasa es que el hombre, por la crianza, por su naturaleza de ser competitivo, de las cosas que tiene como hombre, incluso genéticamente,
tiende a tener una posición más de autoridad, pero lo que nos cuenta el señor, por ejemplo, el hijo ni siquiera se atrevía a decirle, no, es que no fui yo, papá, ¿sí? Y él lo que comenta es que eran rebeldes, pero no en la casa, sino que no... Por fuera. Por fuera, exacto. Entonces, ahí hay una autoridad bien establecida que no siempre tiene que ver la autoridad con el miedo porque le hayan hecho algo físico. Muchas veces esto simplemente se da porque le tengo tanto respeto que si él me va a pegar, pues yo me la aguanto. Pero eso se veía hace muchos años, o sea, ya hoy en día está pasando algo que es muy curioso, que somos la primera generación que nosotros, la última, perdón, que le teníamos miedo a nuestros padres y ahora muchos le tienen miedo a sus hijos, porque hoy en día se ve que los hijos son los que mandan. Y eso es un error. Muy ligado al tema de la permisividad. Claro. No, es que porque es que yo fui madre muy joven y yo lo veía. Yo le decía cuando mi hija estaba pequeña a las amiguitas, Daniela me está diciendo que vamos a la finca. Hablaba yo con la amiguita, ¿tú ya le preguntaste a tu mamá? No, es que nosotros vamos a la finca si yo digo, y yo, ok. Entonces, ¿quién mandaba ahí? La niña. Se hacía lo que la niña quería. Y eso es totalmente equivocado. Hoy en día, con el cuento de las redes, con la palabra de yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, o sea, yo de niña no tenía una tablet, no tenía un computador, no, o sea, ya por naturaleza ya lo tienen, pero hoy en día los papás en este amor desmedido están perdiendo, yo creo que la frontera. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? 27. ¿Cómo te fue en ese proceso de la adolescencia, Muy de la bien. juventud, en cuanto a este tema de la autoridad? Muy bien, porque siempre fui firme. Yo soy muy amorosa, pero también muy firme. Entonces, como a mí no me gustaba, por ejemplo, que me dijeran no porque no, entonces yo entré en explicarle mucho lo que te comentaba ahora, todo, porque ella me preguntaba, ¿y por qué? Y yo, hasta que ya tenía 8 años y me tocó decirle, porque yo digo, soy tu mamá y pare de contar. ¿En qué momento puede ser positivo? Si podemos hablar de que sea positivo este tema de cuestionar esas ideas o de no siempre quedarse con lo que la mamá o el papá dice. Si lo hacen con respeto, todo está bien. Que cuestionen, porque eso es, de hecho, como en la el ser humano. adolescencia, claro, en la adolescencia tú empiezas con una rebeldía innata a decir, bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué desde que lo hagas con respeto y desde el diálogo estamos perfectos. Ya cuando llega la grosería o saltarse las reglas y este tipo de actos, ahí es cuando ya se tienen problemas. Desde que sea con un diálogo respetuoso en la casa, todo está bien. Daniel, tú hablabas ahora que en ese proceso pues, en el que tú entras de consumo de drogas, ¿tenía mucho que ver con la ausencia de tu padre? Pues, o sea, siempre en ese momento yo culpaba ese acto de él, pero pues más adelante me di cuenta de que eso no era la justificación para yo estar ahí. Cuando yo tomé esa responsabilidad, pues eso lo dejé en un segundo plano, porque pues independientemente de cómo sea él hoy en día o en ese momento cómo era él, era problema de él, no era mío. Yo simplemente sabía que tenía que crecer. Claro, ¿en qué momento te das cuenta de eso y cómo decides salir? ¿O cómo fue esa ayuda? Pues en el momento pues me brindaron una ayuda pues un poco que no me gustó mucho, pero pues en ese momento era como lo más adecuado y en el lugar me di cuenta de que debía mejorar eso. Y cuando eso simplemente lo reconocí y se me hizo más fácil. ¿Ya? Claro. Perdón, con terapia. Con terapia, sí. Es que la terapia debería ser parte de la canasta familiar. Lamentablemente, las tarifas, si no es, bueno, en las EPS los Sí, no es tiempos son fácil muy acceder. cortos y las tarifas normalmente son elevadas, pero si tú llevas a un adolescente donde un psicólogo y el psicólogo le explica a fondo, él va a lograr entender.
y ya va a ver las cosas de una forma distinta y va a procesarlo, porque igual el adolescente, las personas no están completamente desarrollados, su cerebro bien al 100 hasta los 21 años más o menos, son los últimos estudios. Claro, porque yo asumo que en el caso de Daniel él tenía muchas preguntas, ¿cierto? O sea, como que muchos cuestionamientos en torno a ese comportamiento de tu papá que no pudiste resolver tal vez con tu mamá y con tu abuela. ¿En algún momento lo hablaste con ellas? O sea, siempre le eché la culpa como, ¿por qué te conseguiste a él y no a otro? Ajá. ¿Ya? O ¿por qué me tocó ese papá a mí? ¿O por qué me pasa eso a mí? ¿Ya? Siempre era como evadiendo esa responsabilidad y pues simplemente tenía que aceptarlo tal la vida cual es. ¿Ella te respondió algo en ese momento? ¿Lo hablaron? ¿Lo conversaron? Sí, claro, obviamente ella me respondió en ese momento que pues como mamá se equivocó y que pues no era de que en ese momento se había equivocado porque pues como dijo la doctora pues fue a muy temprana edad y que ella simplemente lo único que quería era como enmendar ese error desde el amor de mamá. Claro, este tema, por ejemplo, en donde los hijos tienen tantos cuestionamientos, tantas preguntas por hacer, pero los padres o las madres no sabemos cómo responder, ni respondemos a eso porque decimos, si es como yo digo, es así y no hay derecho a que me preguntes ni que me consultes, también es otro extremo tal vez. Lo que pasa es que esa no es la forma, que me preguntes ni me consultes. Pero en este caso, la naturaleza humana tiende a tratar de sacar la culpa en el otro y decir que lo que yo estoy haciendo es por culpa de los demás. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que pasan y eso fue lo que tocó. Por ejemplo, tu mamá te decía que ella había tratado, pero es que ven, yo no tengo la idea ni sé cuándo me voy a meter en una relación de que voy a quedar en embarazo, me va a dejar, no sé cuál haya sido exactamente el caso, pero pues uno no lo hace con esa intención. Sí, que era lo que decía Daniel, Exacto. que lo había entendido en algún momento. Claro, con terapia, porque ya le dicen, oye, tu mamá no lo hizo para causarte un daño, tu mamá en ningún momento lo hizo, y eso no te da derecho e incluso pues no es lógico que porque haya habido un error en un momento dado, ahora estés yéndote por el mal camino porque el único perjudicado a largo y corto plazo eres tú. Entonces tú te tienes que hacer cargo y ser consciente que fue algo que no está en mis manos. Pero es importante entonces dar respuesta a esos cuestionamientos que tienen nuestros hijos, ya sean niños, adolescentes, jóvenes. Claro, por ejemplo, en el caso de Daniel, él le preguntaba, ¿por qué escogiste ese papá? Porque en el momento creí que era lo mejor. Y era lo que tenía e hice lo que podía con lo que tenía. No sabía que esto te iba a causar dolor. A mí me causó dolor también y no lo hice con esa intención. Yo tenía una relación con él y lamentablemente él fue el que se alejó o él cometió y eso nada tiene que ver contigo y con la relación que nosotros tenemos. Obviamente esa explicación no causa que le haga o no daño al niño o al adolescente no tener a su papá y ya lo otro que conlleva. Entonces hay que explicar. Pero le da una verdad, claro, digamos, una respuesta. Sí, es que es importante el diálogo, con respeto el diálogo. Hernán, tú tienes nietos también. Sí, tengo ¿Cuántos? 3 nietos. ¿Cuántos años tienen? Dos varoncitos y una nieta que ya se va a graduar en la universidad. ¿Y has vivido tal vez de cerca con ellos esto? De la nieta no. Ajá. Más bien, es que allá están la nieta y el varoncito, más juiciosito, están allá en Venezuela, que yo estuve en Venezuela. Y el otro que está aquí, ese sí ha sido tremendo, muy desobediente. Claro. Y ha encontrado como se dice, la tierra propicia, como se dice, para que germine esa semilla de desobediencia, porque la abuela es muy alcahueta. Ajá. Y yo ahorita no estoy viviendo con ellos. Y entonces ese niño es muy desobediente. ¿Cuántos años tiene ese nieto? Lo han mandado, mire, ha estado ya en primero como 3 años. Y no pasa a segundo porque no quiere aprender a leer. Es que no quiere. ¿Y es hijo de qué? ¿De tu hija? De mi hija, sí. ¿Y cómo la ves a ella con ese proceso también
de enfrentar eso, de ejercer esa autoridad? Ella dice que no haya que hacer como sacar adelante a ese niño porque no le hace caso, no puede con él, se le salió de las manos prácticamente. ¿Cuántos años tiene el niño? Va para 9. 9 años. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya hablamos de casos como este. Mi nombre es Jimena Galvis, estudio publicidad y me encanta diseñar. Mi nombre es Guillermo Enrique Vargas, estudio economía y me gusta el fútbol y buscar métodos de emprendimiento. Mi nombre es Catalina Vargas, estudio publicidad y me encanta pintar. Hoy estoy con 3 jóvenes con quienes vamos a hablar un poquito sobre este tema de desafiar a la autoridad en la familia del siglo XXI. Chicos, bienvenidos. Gracias. ¿Ustedes creen que desafiar la autoridad en esta época es porque las familias entraron en crisis? Pues yo creo que el hecho de ser rebelde o tener rebeldía ha crecido mucho conforme ha pasado el tiempo. De hecho, la generación centennial ha sido una generación que ha sido muy firme en sus creencias, en lo que quiere ser y creo que lo defiende muchísimo. En tu caso, ¿crees que la rebeldía es una fase por la que todos debemos pasar o de verdad es un hito para construir nuestra identidad? Pues 50 y 50, la verdad sí, porque pues uno en la edad de adolescente siempre es como de que hacer lo que nos convenga, ¿ya? Pero pues que también caemos como que en el error también de compararnos con las personas con las que nos rodeamos, con las que crecemos, ¿ya? Y pues a veces miramos como que ese libertinaje que tienen ellos y nosotros nos comparamos en el sentido que yo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Cuál fue tu acto de rebeldía? Eran esos eventos pues que hacían los colegios, de ir a otras partes, salirme de esos eventos totalmente, irme con compañeros y ya. Una vez me sacaron de un colegio porque una profesora me dijo, tú no puedes ir al baño. Y yo le dije, ¿yo por qué no puedo ir al baño? Y yo me paré y me acuerdo que ella me sentó y me cogió de la silla y me empezó como a hacer así en la silla y yo me paré súper brava, también la empujé y pues obvio me sacaron del colegio. Y una vez me escapé de la casa, me tiré al segundo piso para ir a la discoteca. Las redes sociales han amplificado nuestros roles para rebeldizarnos con nuestros padres desde más tempranas edades, como que tenemos unos modelos a seguir que de pronto nos invitan a ser más rebeldes. Desde edades muy tempranas todo el mundo tiene un teléfono, ¿ya? Es una fuente que si no se maneja con responsabilidad, sí puede repercutir en estos casos. ¿Hasta qué punto es saludable, por ejemplo, desafiar a los padres? Pues es que yo creo que en el momento en el que uno desafía a los papás de uno, uno ya está dispuesto a equivocarse porque uno no escuchó. ¿Qué creen que piensan nuestros padres de esta generación? Yo creo que piensan que es una generación que ha construido sus propias reglas. Con las redes sociales, con toda la era digital, ha crecido un pensamiento nuevo del que antes no existía. Nosotros tenemos como que con qué y para qué, pero pues es como de que no sabemos hacer. ¿Será que los padres de ahora son más estrictos o más laxos con la autoridad? Yo siento que lo ven también como una debilidad, el que todo el tiempo queramos decir algo o queramos expresar algo. ¿Para ustedes qué significa ser adultos? Ser adultos es ser responsable de lo que haces y dices, sea con otra persona, sea contigo mismo, sea la decisión que vayas a tomar, tienes que tener en cuenta que va a tener una consecuencia, sea buena, sea mala, y de eso tienes que responsabilizarte. Directamente es desprenderme de mi seno familiar y ya automáticamente todas las acciones o actitudes que yo tome ya van a recaer en mí. Espero que puedan hablar un poco más de este tema ya en estudio y ustedes en sus casas. Nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Chao. Juliana, ¿qué tan natural es que a esta edad, como nos hablaba Hernán, un niño de 9 años, cuestione esa autoridad? Es que lo que él comenta no es un cuestionamiento a la autoridad, es simplemente que, como ahorita hablábamos, el papá no está presente y la mamá no tiene claro qué debe de hacer
para ser esa autoridad. Y entonces ahí volvemos a cruzar y exceder la permisividad. Él nos estaba contando que su nieto tiene libre acceso al celular y todo eso, o sea, si bien es cierto que no podemos, porque estamos en otro mundo, decirles a los 10, 12 años, no cojas un celular, pues a los 8 o 9 años un niño no tendría por qué tener libre acceso a un celular. Y ahí es en donde caemos en todo esto. Pero yo siento que hoy pues es como tan común, tan normal que ya ellos tengan acceso porque los padres trabajan o están ausentes o definitivamente no están por falta de tiempo. Y digamos que por ejemplo me pasa con mi hijo, yo tengo un hijo de 6 años y hay momentos en que yo como que te vas a bañar, pero ¿por qué me tengo que bañar? O sea, todo lo preguntan, todo, pero ¿por qué? Eso es cuestionarlo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces digamos que uno explica hasta cierto punto, también me pasa hasta que digo, porque ya, te vas a bañar ya, ¿sí? ¿Por qué? O sea, es decir, esto pasa comúnmente, ¿cómo actuar ante esto? Con firmeza, con reglas, y volvemos a lo mismo. El que tú me digas, es que eso es lo que pasa normalmente. Hoy en día estamos normalizando cosas que no son normales. El que sea algo que todo el mundo haga no quiere decir que está bien hecho. Es decir, es más común, por decirlo así. Entonces. Exacto, el que sea y el que sea común no quiere decir que sea lo correcto. Entonces, ahí es donde uno pierde el panorama como padre. Pero uno, por ejemplo, cuando mi hija estaba pequeña, ella me decía, yo quiero hacer esto y esto porque mis amigas lo hacen. Y yo le decía, no. Entonces me decía, pero es que tú eres la mamá más joven del salón y eres la que más problema me pone. Y yo le decía, así es, lo siento. Ni modo, eso es lo que sin me mucha tocó. Explicación. Claro, porque llegó el punto de lo que te decía, que todo me lo preguntaba hasta que dije, no, ya eso de estarme preguntando cada decisión, cada paso, no. Y ahí es cuando uno se vuelve, que es que el niño es el que empieza como a... Y entonces ya no te preguntan, mami, ¿pero por qué me tengo que bañar? Sino que te dicen, pero es que yo no me quiero bañar, ¿por qué me tengo que bañar? Hay una diferencia. Y si ya se hace a diario, pues estamos entrando en una dinámica y no. Una cosa es la excepción, que te pregunte, mami, pero yo por qué, y lo hagamos conversado. Otra cosa es ser contestativo, impositivo, el niño y la actitud de estar todo el tiempo desafiante. Y lamentablemente, a problemas pequeños, soluciones pequeñas. Entre más grande va siendo, digamos, el problema de conducta o de algo, tiene que ir siendo entonces las reglas más estrictas, la solución más grande. A grandes problemas, grandes soluciones. Sí, se ponen reglas, normas en la casa y se establecen esos límites, pero definitivamente el niño, niña, joven no las sigue o las cuestiona y no las cumple. Es que tiene que ser algo que vaya, bueno, si digamos ya tiene 8 años y la persona entendió y... por ejemplo, en las redes hay mucho como buscar pautas de crianza y dice, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces es, mira, sentarlo, a partir de hoy es esto, así, así. Es importante a los niños y a los adolescentes, el hijo de uno debe de saber qué esperar de uno. Entonces es, si te portas bien, todo va a estar bien. Si te portas mal, van a haber estas consecuencias. Entonces ellos deben de saber y tener clarísimo qué va a pasar si ellos no acatan las reglas y las normas. Y tan pronto esto se transgreda, sí o sí, o sea, impajaritablemente se tiene que aplicar la consecuencia. Por ejemplo, claro, los padres, si les dice, te voy a castigar si no te lo comes, pero no se lo comió, ay, qué pecado mi niño. No, usted dijo que le iba a castigar, que le iba a quitar el celular, la televisión, lo que sea, lo cumple, porque si no tu palabra pierde credibilidad. Y ya entonces te pasan por la galleta. Claro, en ese tema del cuestionamiento de la autoridad, Hernán nos hablaba ahora que en su momento habían castigos físicos, ¿cierto? Y además muy severos ante el cuestionamiento de la autoridad. ¿Esto qué tan viable es hoy en día? Porque es muy cuestionado y ya prohibido incluso por la ley. Lo que pasa es que yo insisto que todos los excesos son malos. Cuando tú ya agredes
físicamente a un niño, en la mayoría de los casos vas a estar, digamos, en un estado salido de la ropa, como decimos. Y si tú estás ya con mal genio, muy irritado, pues le vas a hacer daño. Y eso es transgredir al niño. Entonces, eso no se debe hacer. Pero es que entonces por no hacer eso ya no hacen es nada. Entonces, es bien complicado porque hasta los niños y los jóvenes entran y como tú decías, es normal. Es que a mí no me importa lo que sea normal para tus amigos. En esta casa se hace lo que yo digo como en la pelota de letras. O sea, mientras usted vive en estas 4 paredes, se hace lo que yo digo y llega un momento que toca decir, porque así es, punto. ¿Cómo lograr este tema? Cuando hay cuestionamiento de la autoridad desde pequeños o ya en la adolescencia, ¿cómo hacer para establecer esos límites? Es duro. Y ser firmes. Es duro. Es duro porque tienes que cambiar lo que venías haciendo. Claro, y eso no es fácil. Pero el ser humano puede cambiar lo que quiera a la edad que quiera. Eso ya está visto. Puedes aprender nuevas formas y decir, a partir de hoy las reglas son estas. Punto. Si no, así llore, patalee, no coma, lo que sea. Porque es que además los niños entran en este chantaje emocional. De estoy mal, estoy triste. Entonces el papá que dice es que mi hijo lo es todo en mi vida, dice pobrecito mío. No, o sea, no. Que llore, que patalee, que no coma. Por ejemplo, esta es la comida. No, yo no quiero comer eso. Ok, no te lo comas. Eso mismo es lo que te voy a dar en la cena. Y en la cena tenga. Ah, no, que yo no quiero. Entonces no comas. Y pero es que ser padres es uno de los trabajos más complicados, más fuertes, más desafiantes. Ese trabajo es porque nadie nos dice cómo ser padres. No hay un manual. Pero yo invito a usar las redes, la televisión, YouTube, y buscas pautas de crianza. Y todo debe estar dentro de esa firmeza y esa figura de yo soy tu mamá, no soy tu amiga, y a la mamá se le respeta. Tú me tienes que respetar. Entonces hay niños que dicen, es que yo ya no te quiero. Ven, si tú no me quieres, yo me pongo, pues no es que me es que no sienta nada. No es que no sienta nada, pero es que mi deber es criarte. Yo te amo y te adoro, porque eso sí, el amor jamás debe estar en duda. Pero si tú no me quieres porque yo te pongo reglas y normas, mi función es criarte a ti como un buen ser humano. Y para eso, pues, estas son las reglas y normas. Bueno, fundamental entonces en este tema de la crianza, del cuestionamiento de la autoridad, es dejar siempre claro quién es la autoridad, que hay una figura de autoridad en el hogar y responder a esas dudas de los hijos siempre y cuando se hagan desde el respeto. Gracias por estar en Asunto de Familia. Con mucho gusto.